Fin de semana, pues no vamos a decir de verano, porque no es por meter miedo a nadie, pero para lo que son las temperaturas de verano, por buena cuenta, nos hacen falta todavía unos 10 grados más. Que no se preocupen, los vamos a aguantar como los aguantamos todos los años, y estamos hechos a eso. Lo que pasa que es cierto que, bueno, que es la primera vez que hemos superado los 35 grados en lo que va de año, y así de sopetón, tal, porque vamos a ver, esto es poco más o menos como si te dicen: oye, pon el dedo gordo, te voy a pegar un martillazo en el dedo gordo, ¿vale? Hazte el cuerpo a que te voy a pegar el martillazo en el dedo gordo. 3, 2, 1, ¡pum! Martillazo. ¿Te duele igual? O sea, por mucho que nosotros digamos, para las próximas horas se espera una subida de temperaturas que puede ser del orden de los X grados. Da lo mismo. O sea, luego cuando llega el sol no sigue quemando y sigue haciendo calor. Lo mismo que cuando decíamos en este crudo invierno, van a bajar las temperaturas 8 grados casi de golpe. Y no, o sea, por mucho que te intentes hacer la idea, se sigue pasando frío. Como decimos, primer fin de semana, tampoco vamos a hablar de la ola de calor, que como algunos medios, de 30 y bastantes grados. En la capital, en Córdoba, pues ya han estado prácticamente en los 40. En ese sentido, pues tampoco se fíen mucho de lo que ponga ni los termómetros de la farmacia, ni los que están en la calle, ni el del coche. Porque claro, si ustedes dejan el coche aparcado en todo el solano, la temperatura del coche va a ser mucho más alta. Las temperaturas oficiales que se toman en unas estaciones meteorológicas que tienen unas condiciones muy específicas para recoger la temperatura. Es decir, el termómetro tiene que estar en un sitio con una determinada ventilación. Lógicamente, si se mete un termómetro en un sitio en el que el aire del interior se va calentando y aquello no tiene salida, pues puede alcanzar una temperatura muy alta, que esté a una determinada distancia de las paredes del habitáculo. Es decir, pues imagínense ustedes que ponemos el termómetro a 2 centímetros de una chapa metálica, pues también sube. Tiene que estar lógicamente en un sitio cerrado, no vale ponerlo al sol. Hay toda una serie de condiciones que tienes que estar a una altura determinada del suelo, etcétera, etcétera, que hacen que esa temperatura que se da sea una temperatura fiable. Por cierto, la temperatura se da siempre a la sombra, o sea, los famosos X grados a la sombra. Como decimos, pues lógicamente la temperatura del coche es más o menos orientativa, etcétera, etcétera. Es uno de los grandes miedos del verano, que cuando sale uno del sitio en el que haya estado, normalmente ya con el aire acondicionado, no es que cuando entras en el coche, no, es que ya simplemente cuando sales y lo ves aparcado ahí, en toda la solanera, pegándole el sol desde hace 4 horas, ya de primera ya empieza uno a sudar por todos los poros que tiene. Como ven ustedes en la secuencia de fotos de la Agencia Estatal de Meteorología, bueno, pues tenemos algo de nubosidad que en nuestra zona nube asociada a esta zona de inestabilidad, de bajas presiones que hay, como ven ustedes, en la zona del suroeste. Por cierto, esta zona de bajas presiones va a ir derivando hacia la cornisa atlántica, y nos vamos a encontrar con que, bueno, la fachada atlántica, perdón, nos vamos a encontrar con que van a volver de nuevo las tormentas, pero sobre todo centradas en la zona de Portugal y sobre todo en el norte. Si vemos lo que tenemos, una zona de bajas presiones relativas. Vamos a hablar un poquito de las bajas presiones relativas porque es algo muy habitual durante el verano. Es decir, vamos a ver, tenemos toda esta zona, como ven ustedes, anticiclónica. Bien, entonces, ¿qué son las bajas presiones? Vamos a ver, pues son una zona de bajas presiones relativas, es decir, realmente la presión aquí, son 1020 milibares, como ven ustedes, es mucho más alta que en la zona de bajas presiones real, digamos. Y como ven ustedes, están siempre en zona anticiclónica. En zonas de altas presiones aparecen esas bajas presiones. Aquí tenemos otras, son las V minúsculas. La V minúscula no es que sea una borrasca chiquitita,
son bajas presiones relativas. ¿Eso qué significa? Bueno, pues sobre todo en la península ibérica, en esta época del año, es muy habitual que en algunas zonas, el solazo ese que estábamos hablando antes, pues al calentar mucho el suelo, pues hace que las capas de aire pegadas al suelo se calienten también, con lo cual suben. Realmente, si el aire asciende, propiamente hablando, se genera una zona de bajas presiones de aire ascendente, pero lo cierto es que la presión en sí misma no es baja. Y sobre todo, está totalmente aislada de la circulación general. Como ven ustedes, tenemos la zona de anticiclones, ya más o menos con la forma que tiene que estar, y la zona de borrascas al norte. Entonces, como decimos, son zonas que se comportan como zona de bajas presiones, estando en una zona de altas presiones. ¿Pueden generar precipitaciones? Casi nunca. ¿Por qué? Pues porque en el momento en el que el aire sube un poco a una zona en la que debería de encontrarse con aire, digamos que respaldara esa convección, nos vamos a encontrar con que está en una zona de altas presiones, digamos que algo así como si tuviéramos una piedrecita pero cubierta por otra capa, con lo cual en un momento determinado puede generar cierta inestabilidad, pero no llega a precipitar. Para eso pues tendríamos que tener en las capas más altas de la atmósfera que se correspondieran también con una zona de bajas presiones. Algunas veces puede pasar, pero no es lo habitual. Estas son las Bs pequeñitas que quedan. Bien, pues tenemos esa zona de bajas presiones que, bueno, pero acabas de decir que no suelen traer precipitaciones. ¿Cómo se come entonces que estas vayan a generar precipitaciones en la zona de Portugal y más al norte? Bien, es que con el paso de las horas, como ven ustedes, nos encontramos con que este enorme anticiclón, como ven ustedes, tenemos, se va a extindir en dos partes, y digamos que por el hueco se va a colar una borrasca, y ahí sí, o sea, van a coincidir en el momento en el que esta borrasca en altura se una, esta zona de bajas presiones se una con estas bajas presiones relativas, va a dar lugar a precipitaciones de forma convectiva, pero insistimos, se lo decimos a título informativo, no van a afectar casi con toda seguridad a nuestra zona, van a quedar algo más al norte. Como ven ustedes en la secuencia que nos ofrece el modelo numérico de predicción de precipitaciones, aquí tenemos esas tormentas que pueden ser, por cierto, fuertes, estamos hablando de aquí a un par de días. Ahí las tienen ustedes, y como ven ustedes, pues seguimos con ese modelo de las nubes de evolución. De momento, pues para el martes, como ven ustedes, así está la cosa, y para el miércoles tenemos esas precipitaciones que, como decimos, bastante más al norte y hacia el oeste. Lo que sí que da miedo es el mapa de temperaturas del lunes. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, pues que vamos a pasar de ese color fucsia al casi todo rojo, como ven ustedes, pues significa que vamos a pasar de los 36 grados hacia arriba a los 34 hacia abajo. Un par de graditos que esperemos que se vayan notando. Lo cierto es que para el martes vamos a notar una bajada de temperatura muy leve, eso sí, con respecto al lunes. Cielo casi totalmente despejado, podemos encontrar en algún intervalo de nubes de tipo medio o alto, pero como decimos va a ser un día de típico preverano. El próximo día 21 a las 12 y poco no entrará el verano, pero bueno, ya vamos preparándonos los cuerpos. Como decimos, las temperaturas van a bajar un poquitín, un par de grados, estaremos en torno a los 34 grados, y lo que desde luego va a ser bastante de agradecer es que las temperaturas nocturnas van a bajar también, incluso un poquito más, estaremos en torno a los 3-4 grados. Ya ha habido gente que este fin de semana ha pasado alguna fatiga para dormir. Si vemos los niveles de polen, siguen en niveles altos todavía gramíneas y olivos, y en niveles bajos, perdón, en niveles medios gramíneas y olivos, y en niveles bajos ortigas y plantago. Lo dicho, calor
vayan haciéndose a la idea. Podemos tener algún día que nos dé una poquita tregua, pero el verano empieza en cuestión de horas. Vayan haciéndose a la idea. Estamos en una zona en la que cuando es verano, es verano. No tengo que contarles lo que significa eso. Vayan buscándose una sombra, vayan buscándose sitio para ponerse en remojo. Por mi parte nada más. Si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, nos vemos mañana a la misma hora. De ese momento cuídense, sean felices, tomen líquidos, eviten el ejercicio físico fuerte en las horas centrales del día, beban abundante agua, busquen lugares frescos, la ropa, pónganse ropa adecuada, mucho cuidado sobre todo para niños, personas mayores, gente que tenga problemas respiratorios. Ya iremos dándole algún consejo sobre cómo ir previniendo el calor y sobre todo cómo prevenir los golpes de calor, el gran peligro del verano. Ya hemos tenido este fin de semana algunas noticias de alguna persona que ha sufrido una insolación y la verdad es que se pasa un muy mal rato. Cuídense y no me sean infieles.